En nuestra vida, de nosotros, de cada uno, de ustedes igual. Así que por eso es la reunión de hoy día. Así que les doy la bienvenida a cada uno de las comunidades que están presentes hoy día. Y eso más que nada, yo soy la presidenta de la comunidad acá, la que representa a la comunidad, así que cualquier consulta, cualquier duda, la hacen a través de nosotros, que somos los dueños de acá. Así que eso, Lamien, muchas gracias por estar hoy día presentes. Y nos tocó un bonito día para estar en este tabú. Así que eso más que nada quería... Para poder sacar adelante y defender nuestro territorio, defender nuestras aguas, porque como dijo el Lonco, el territorio está siendo mirado por los grandes latifundistas, los terratenientes, los frutícolas de la zona central que no tienen ya de dónde sacar el agua, hoy día la van a sacar de nuestros territorios. Entonces, importante este primer paso que estamos dando. Hoy día tomamos mate, compartimos, nos saludamos y eso para los ricos es peligroso que nos conozcamos para ello, porque si nosotros nos conocemos, juntamos la fuerza, vamos a ser capaces de defender nuestro territorio, así como lo hicieron nuestros cuifiqueché. El Lonco bien dijo, este territorio se hacían grandes encuentros, es un territorio simbólico porque aquí nuestros antiguos, Coñopán, Painemal y así muchos otros Loncos antiguos. Nosotros en un momento determinado, nuestros padres fueron exiliados. Muchos nacimos en la ciudad, en distintos lugares, Temuco, Concepción, Valdivia, Santiago y así sucesivamente. ¿Por qué digo exiliado y a algunos les va a parecer como chocante? Nosotros somos un pueblo, por cuanto en un momento determinado tuvimos un territorio, no tan solo la tierra, el territorio. Y ese territorio fue invadido por un Estado que nos lleva más de 200 y tantos años aquí en esta tierra, en este Gualmapu. Nuestra gente fue avasallada, fue torturada, hubo un gran genocidio que a lo mejor nosotros en nuestra mente no nos podemos imaginar. Fueron capaces de conversar, seguramente tuvieron igual muchas diferencias, pero dentro de esas diferencias nosotros somos todos distintos, uno de cada uno. Pero hay una cosa que nos tiene que unir, que somos mapuches y que tenemos que defender nuestro territorio. Tenemos que también recuperar lo que todavía nos tienen ocupados. Y eso también es lo que tenemos que conversar. Si nosotros estamos unidos, vamos a sacar adelante esto. Pero si nos desunimos, nos empezamos a tener desconfianza, empezamos a dejar que el Winca o la política Winca nos gobierne, nunca vamos a poder sacar adelante nuestro territorio. Hoy día nosotros tenemos comunidades empobrecidas, pero estamos empobrecidas no porque nosotros seamos pobres económicamente, porque nos han empobrecido, nos redujeron. Antes éramos grandes lofts, hoy día somos comunidades, somos reducciones. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico donde toda la humanidad está crítica por el tema del agua, pero también porque el agua ha sido saqueada y va a seguir siendo saqueada. Hoy día hay un proyecto de nueva constitución, pero nada va a servir si nosotros no nos unimos. Pueden haber leyes, pero siempre las leyes van a salir para los que realmente gobiernan este país. Este país no lo gobierna el presidente que salió, lo gobiernan los ricos. Una marcha grande vamos a hacer aquí en Galvarino hasta la quinta, pero hoy día vamos a hacer, ojalá lo pongamos de acuerdo, ojalá invitemos más comunidad, porque si somos más podemos echar al Juan Sutil. Bueno, mi nombre es Albertina Coñonao y estamos en la comunidad Domingo Coñopán. Este es nuestro territorio que estamos hoy día presentes para más que el motivo de este encuentro es para hablar sobre el tema del río, de nuestras aguas, que nos perjudica a todos nosotros como comunidad. Y hoy día lo hemos reunido para eso, ese es el motivo esencial hoy día. Y han estado presentes 30 comunidades
Entonces yo acá lo recibimos como Ñen Lof, nosotros como la presidenta de la comunidad estamos presentes para recibir a cada uno de la comunidad. Entonces ese es el encuentro de hoy día. Comunidad Peñi. Mamãe puxei pro Peñi por la buena. Cheta kupanta tufachilo meu Agustín Chihuay cura de tani hui tani lof puyin kubita el lugar. Long polelan tufasi lof meu pelu gomel akrasi con kauken sungun tu kauken manyung klen mai senten cheta pilke baku kepalo inya suku mai aku ingin kom pacante cuma saya aku ingin kami si kami putangin mai punya palmen macai Peñi pulang ngen. Che Loncón Elan, soy parte de la directiva nomás, pero igual quiero entregar algunas ideas a Peñi, ¿ya? Creo que todos nosotros de alguna manera estamos luchando, estamos pensando sobre un proyecto de pueblo mapuche. Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo en estos encuentros, no solamente apoyar la recuperación de las aguas, sino principalmente apoyar la recuperación de nuestro territorio, que es lo más importante porque ahí hacemos la vida comunitaria, ¿ya? Por supuesto, recuperar el territorio significa recuperar la cultura, recuperar todas nuestras tradiciones. Peñi, nosotros vinimos también porque fuimos invitados, también soy La Penche, mi comunidad se llama Pedro Alonso, el lugar es Soñoico, mi nombre es Ramón Curibil. Muchas gracias. Mari Pupeñi Pulamuene, mi nombre es Víctor Marileo Pailacura, del LOF Curaco, soy parte de Incayaín Leofu, por ahora soy vocero de Incayaín. Bueno, nosotros nos juntamos hoy día alrededor de 30 comunidades, desde Curacaustín, Galvarino, Cholchol, Imperial, Carahue, Puerto Saavedra. Además también han venido gente de Loncoche, de Freire y de Panguipulli. Distintos LOF que en estos momentos nos están acompañando acá en este Tragún Palín, Huaychán, para determinar algunas acciones a seguir más adelante por el tema del río. Esto no es una lucha nueva, siempre el pueblo mapuche hemos estado en constante lucha por nuestro territorio, por nuestras tierras, por nuestras aguas, por todo lo que significa el litrofismo yen. Así que estamos acá, estamos contentos como lofches, como gente de la tierra, que nos hemos juntado de distintos LOF, vuelto a decir lo mismo. ¿Por qué razón? Para juntar fuerza, juntar Nehuen y decirle a Sutil que él no va a hacer sus 3 embalses como supuestamente tiene previsto, ya que va a tener una lucha férrea desde las comunidades. Las comunidades no están dispuestas a ceder un espacio del río a estas plantaciones de monocultivo, sea que estén en el lugar de Galvarino. Se están tomando directrices a futuro para así hacer una lucha frontal a estos megaproyectos que vienen, que no tan solo vienen a destruir, sino que hacernos desaparecer como pueblo. Y como decía anteriormente, no estamos dispuestos a desaparecer como pueblo, no estamos dispuestos a ceder parte de nuestro territorio, y dentro de ese territorio están las aguas, están los menocos, los humedales, los trayencos y así muchas cosas más que tenemos que nosotros como mapuche cuidar. Así que nuevamente soy enfático en decir que no dejaremos avanzar a este hombre, a este empresario. No nos venderemos. Las comunidades que están aquí están en ese plano de no venderse, de hacer la lucha frontal, de no dejar
en el fondo nuevamente que este hombre venga a engañar una vez más a través del dinero y de la mentira. Eso es Pupeñi Pulamuén, Feliz Camote. Como que mabu kata ucapai masih mapu meu sen mapu mulamen bentang cuma kalau kita pilihan senten tak mulai porque ada lida mulamen ta luar ulalu tang cam ulalu tak kimentun kambli dah sika wento sika somo kimia lu tak kimen que llamen mulamen ayudan muchos niños hay que tienen estudio por algo tienen su estudio apoyen levanten uno conoce hay que apoyarse si está haciendo mulamen bentang si pian noi ya mulayan gracias mai bulamen kom belgaliamen kom me putem dam pajin matam mapo yo